Yo sigo insistiendo y perdonen mi ingenuidad, sigo creyendo en Santo Claus. Yo creo que el gobierno americano va a poner en los siguientes días entre sus condiciones, si no es que ya lo puso y están viendo cómo salir de eso, el lado mexicano, que esa reforma judicial no pase por ningún motivo. Y o la cancelan antes del 1 de junio o el 1 de junio va a ser tal el cochinero que se va a dar que van a tener que decir, esto no jaló, se declara nula y la patean a ver a cuándo. ¿En qué país, señores, tenemos una reforma judicial en la que ya hay 26 probados personajes ligados al crimen organizado, acusados de 1000 tropelías, y no los quitan de la lista? ¿No es vergonzoso? Yo les pregunto a todos los mexicanos que permitamos que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que con el 5% de la votación que se dé el 1 de junio nos daremos por satisfechos, ni con México ni con Canadá, que sea inshoring en Estados Unidos. Y vean cómo está negociando ya con Jinping, ya le bajó y le va a bajar del 145 al 40, se va a quedar en 30 y va a terminar en 20. Lo mismo va a pasar con México. ¿A qué viene el embajador? Primero tiene que planchar y quitarle la escritura de este país al crimen organizado. Es un hecho. Estamos dominados, crimen organizado. ¿No les gusta? Maten a los candidatos, como han matado en Veracruz a 2 candidatos, como otro petista, otra gente que era alcalde allá en Jalisco. O sea, mátenlos. La pregunta aquí es, les pregunto, Beatriz, Javier y doctor Alarraqui, ¿quién va a querer ser candidato en este país cuando sabes que tu aceptación como candidato, aún de Morena, pasa por el hecho de que tu vida se convierte en una ruleta rusa que te puede matar? Eso no es democrático, eso no es democracia. A ver, ¿en qué país, señores, tenemos una reforma judicial en la que ya hay 26 probados personajes ligados al crimen organizado, acusados de 1000 tropelías, y no los quitan de la lista y dicen que los van a quitar hasta que pase el proceso? A ver, entonces, ¿vamos a poder votar por narquitos o abogados de narcos o gente ligada al narco o ligada a violaciones, a corrupción? ¿Y qué pasa si ganan? ¿Y qué pasa si ponen buenos abogados para que les defiendan su triunfo? ¿Y qué pasa si de pronto tendremos un ministro, una ministra, un magistrado o un juez a nombre de ellos defendiéndolos en las áreas? Todos los gobernadores, no solamente morenistas, están teniendo hoy estructuras importantes con mucho dinero para sentar a sus propios jueces y magistrados y apoderarse del poder judicial de su estado, en todo el territorio mexicano. Van a ver lo que va a pasar. ¿No es vergonzoso? Yo les pregunto a todos los mexicanos que permitamos que la presidenta Claudia Sheinbaum diga que con el 5% de la votación que se dé el 1 de junio nos daremos por satisfechos. Es decir, una minoría llevada, acarreada a votar una consigna en boletas que ni se entienden, que van a ser manejadas y manipuladas no por el INE, sino por el propio gobierno, que van a ser contadas no por el INE, sino por una institución acá dentro de Gobernación y no sé dónde. Señores, es una burla. Yo sigo insistiendo y perdonen mi ingenuidad, sigo creyendo en Santo Claus. Yo creo que el gobierno americano va a poner en los siguientes días entre sus condiciones, si no es que ya lo puso y están viendo cómo salir de eso, el lado mexicano, que esa reforma judicial no pase por ningún motivo. Y o la cancelan antes del 1 de junio o el 1 de junio va a ser tal el cochinero que se va a dar que van a tener que decir, esto no jaló, se declara nula y la patean a ver a cuándo. Porque si esa reforma judicial como está, con narcos, literalmente, defensores de narcos, puestos en la boleta, admitido hasta por Morena, por Noroña y la presidenta y todo. Hombre, que un presidente de un país y una institución como el INE no puedan eliminar a quienes están ya confesos y demostrado que no son calificables, pues hombre,
a Pablo Escobar lo sacaron de la boleta en Colombia y no llegó siquiera a ser candidato. Pretendió serlo, pero no llegó a serlo. Imagínense un Pablo Escobar en el Congreso. Bueno, pues aquí ya estamos en ese territorio. En el Congreso tenemos narcolegisladores. Y ahora el Poder Judicial vamos a tener abogados del sistema judicial que van a defender a los intereses de quien realmente gobierna este país. Somos una burla Alberto, internacional. Ramón Alberto, yo leí un trascendido, pero es trascendido. Y luego quiero cambiar a la ley de la censura, por favor. Un trascendido de que Estados Unidos dice que si se hace la elección judicial, no hay tratado de libre comercio, porque no hay ninguna garantía legal. Eso? Leí un trascendido. ¿Saben ustedes algo de eso o es puro sueño gringo? Yo no es que lo sepa, no es que lo sepa, pero por supuesto que va a estar en la mesa. De las negociaciones. Por supuesto que va a estar en la mesa de la negociación. Que por supuesto que por cierto ya se adelantó la negociación. Por eso. Pero fíjate, ayer leía en Templo Mayor de Reforma, leía cómo está la pugna entre Edgar Amador, el secretario de Hacienda, y el secretario de Economía. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Porque Marcelo dice, sí, ya arrancamos negociaciones el segundo semestre. Sí, qué bueno, se va a acabar la incertidumbre, dice Marcelo. Al contrario, ayer yo recibí un mensaje de unas personas con las que estábamos hablando, que traía una inversión muy importante para Aguascalientes, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a suspender esto hasta que veamos un panorama bastante más claro. Y claro que entonces en la negociación del TEMEC va a decir, oye, ¿qué hiciste con tu Instituto Federal de Telecomunicaciones que habíamos quedado que iba a ser autónomo, separado del Ejecutivo, con un cuerpo colegiado y la chingada? Oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo que esta reforma judicial, qué garantías me da a mí de imparcialidad cuando se presenten controversias por casos en los que yo esté involucrado? Claro que todo esto va a salir en las negociaciones. Por eso, pero las negociaciones son posteriores a la elección. Sí. La elección es en 2 semanas. Por eso, esa elección sí va a ir. Sí va. Sí va. Pero les quiero decir una cosa, Ramón Alberto, muy importante lo que tú decías. La señora Presidente dice, me conformo y va a ser todo un éxito si logramos 5-8% de votación. Bueno, ya la cantó. Yo ya cantó lo que va a haber, claro, y con todo y acarreados. Claro. Bueno, yo solo les recuerdo lo que dice el artículo 35 constitucional. En 2 casos, para que proceda la revocación de mandato y para que procedan las consultas populares, se requiere cuando menos un 40% de participación electoral, 40% del padrón. A ver, cabrón, si la Constitución te está diciendo para que estas 2 figuras tengan efectos vinculantes, se requiere un 40%. Pero no es consulta, es elección. Por eso te estoy diciendo, debiste de haber puesto para que esta elección se haga de veras, vamos a exigir un 40% igual que lo pedimos para revocación de mandato, para consultas populares. ¿Por qué nos vamos a conformar con un 4%? Claro, y van a decir, la nación ya decidió, la nación ya decidió. No, pero era evidente, es decir, esto no se trata de una acción democrática, es decir, ellos simple y sencillamente están simulando una elección democrática. Pero, de lo que va a ser efectivamente ¿cuál es la consecuencia? Pero lo que señala, díganme, por favor, tu pregunta es muy correcta y muy puntual, efectivamente. La pregunta es, y de alguna manera lo adelantabas tú, Ramón Alberto, es, a ver, esta ley, esta reforma al Poder Judicial, ¿va o no va? Cedillo hizo una propuesta interesante, ¿te acuerdas? Ahí en su texto de Letras Libres, dijo, yo lo que le sugiero a la presidenta Sheinbaum es que haya que pause la reforma. Por lo menos un par de años. A través de un transitorio que la pause para dar tiempo, cuando menos en 2 años, en llevar a cabo una discusión y valorar si efectivamente esta es la reforma correcta o podría llevarse a cabo una reforma que verdaderamente sirva al país y sobre todo a la justicia. Pero ¿hasta dónde crees que haya la posibilidad, Ramón Alberto, de que efectivamente esto se pare? Sí. Yo sigo pensando si esto continúa. Y yo lo que he estado hablando con las gentes de Estados Unidos es que ya las presiones están al máximo y por eso se está enrareciendo tanto el ambiente. Y con tanta información que van a tener en los próximos días. Oye, a ver, estamos el día 15. Faltan 2 semanas para la elección.
Miren lo que ha pasado en esta semana con todo lo que acabamos de comentar, todo lo que ha estado pasando desde el huachicol de Utah, la entrega de los chapitos, la no visa de la señora de Baja California, todo lo que está pasando. ¿Para qué nos hacemos un listado? ¿Qué puede pasar en 2 semanas? ¿Qué puede pasar con 2, 3 piezas de información que le pidan al Mayo Zambada, al Chapo o a Ovidio, a quien sea, para que hablen por teléfono y digan, a ver, señores, o suspenden la reforma judicial o sale esta cuestión que va a perjudicar al hombre de Palenque, a su familia, a la presidenta, a quien sea? Señores, cuando tú tienes la lengua larga, tienes que tener la cola corta o no tener cola. El problema nuestro es que no podemos presumir que tenemos lengua larga y cola larga. Te la van a pisar y van a estar en tus manos. No es casual, el embajador está llegando en este momento. Yo quiero hablar de lengua larga. Ya dijeron, de alguna manera, que quitaron el famoso artículo 209. 209. Esa madre. De que ya no hay censura. Ayer Claudia dijo, arriba la libertad de expresión, bla, bla, bla. Yo no estoy conforme con lo que están hablando de la ley de la censura, porque en mi percepción, sin ser un legislador,